bien ganado se tiene la capital principeña, junto al apelativo de Ciudad de los Tinajones, el de Ciudad de las Iglesias. Ciertamente basta un rápido vistazo a la localidad desde un punto elevado o un corto paseo por sus calles para constatar la prominencia que en su concierto urbano poseen los templos consagrados a Dios. Aunque no son las únicas, las iglesias católicas constituyen sin dudas las de mayor realce en el perfil citadino de Camagüey. Por ello, y porque la historia local está indisolublemente ligada al devenir de estas magníficas edificaciones, Memorias les consagrará a partir de hoy una serie de programas especiales. El primero ahondará en los anales de la Catedral Metropolitana. Cuando Puerto Príncipe llega a su segundo enclavamiento, sea aquí entre los ríos Tínima y Jatigonico en 1528, dentro de las primeras obras que se cometen está la construcción de la parroquia. O sea, la primera que se crea en la villa que está en gestación en ese momento. Se dice que esta parroquia se ubicó inicialmente en la confluencia de la calle Goyo Benítez y Neral Gómez, y que posteriormente se traslada aquí a la calle Mayor o Cisnero, conocido hoy actualmente, aproximadamente donde está hoy el antiguo Hotel Habana. O sea, frente al antiguo ayuntamiento o cabildo de la ciudad. Allí estuvo hasta 1616. En aquella fecha, una sublevación de esclavos incendia la villa y dentro de las primeras construcciones que arden está la catedral. La parroquial mayor. En este momento todavía no hay catedral en Camagüey. Y se decide iniciar la reconstrucción en 1617, pero ya separándola de las viviendas y ubicándola en el otro extremo de la antigua Plaza de Armas, o sea, en el lugar que ocupa actualmente. Es casi seguro que esta construcción se inició con madera y guano, que era lo usual de las parroquias, incluso de las casas de las familias principales. Por tanto, la ubicación actual de la catedral es en la antigua parroquial mayor, aunque indudablemente que a lo largo del tiempo ha sufrido modificaciones, ampliaciones, restauraciones, se le construyó la torre, que en los momentos iniciales de su ubicación definitiva en este lugar no tenía. Al repasar la cronología de la Catedral Camagüeyana, salta a la vista la reiterada mención a vicisitudes e infortunios que, en verdad, resultaron numéricamente significativos en tiempos pretéritos. Mire sino que, luego de su primer incendio y destrucción en 1616, esta iglesia fue víctima también de los desmanes provocados en la villa por el pirata Henry Morgan. Llamaba parroquial mayor porque era la iglesia fundacional, la primera. A partir de su creación y con el crecimiento de la ciudad se van a crear parroquias auxiliares, como el Cristo, como la iglesia de San Francisco, o la antigua iglesia de San Francisco, que ya hoy no existe, la iglesia de Santa Ana. O sea, esta va a jugar el papel predominante en la dirección de las iglesias hasta que se cree como catedral, que va a ser en 1912, que se crea el obispado de Camagüey.
Estaba ubicada también en una calle que se va a decir La Mayor, porque pasaba por frente de la iglesia, calle que también se le decía calle del Cabildo o de los cabildeantes porque estaba el ayuntamiento. O sea, era la iglesia ubicada en el corazón de la villa, la iglesia más importante al lado de la Plaza de Armas y que por tanto asumía una función de dirección del resto de las parroquias. Al producirse el inicio de la guerra e incrementarse la cantidad de tropas españolas en la villa, el ejército español consideró necesario incautarse algunas edificaciones religiosas. Esto no era nuevo. Ya en la década del 20, cuando el movimiento liberal constitucional en Camagüey habían despojado a las Ursulinas del convento y habían utilizado el convento de las Ursulinas, allí en la antigua Plaza del Carmen, para cuartel del Batallón de León. En 1869 consideran necesario incautarse de la parroquial mayor y sin ningún respeto despojan a los feligreses de su centro religioso, de su parroquial más importante y la convierten en un establo. O sea, utilizan un edificio que es sagrado para los camagüeyanos para resguardar sus caballos y alimentarlos en este lugar. Esto originó la cólera de los camagüeyanos. Conforme consta en la historia de la Parroquial Mayor, el 21 de abril de 1875, recién devuelta a la iglesia por el ejército español a las autoridades eclesiales de la urbe, un rayo hizo blanco en la cruz ubicada en lo más alto del templo. El suceso causó conmoción, pero no tanta como otro que consternó a los lugareños y que tuvo lugar aquí en abril de 1889, el funeral del hermano, hoy beato, José Olayo Valdés. La catedral cierra en 1983. Tenía un grado de deterioro muy grande, muchas goteras, filtraciones, había problemas en los techos fundamentalmente, había que repallar, restaurar paredes, había algunos altares, sobre todo altares auxiliares deteriorados, y se decidió cerrarla para repararla. El tiempo, que sería lo primero que tendríamos que hablar, un poco fue la definición de quién iba a hacer la reparación de la catedral. O sea, inicialmente se hablaba que el gobierno, la empresa de mantenimiento, se dieron varias indefiniciones, o sea, hasta decidir que lo que se creó fue una brigada de la misma iglesia, que fue la que comenzó la construcción. Un pequeño grupo de trabajadores auspiciados por la misma iglesia que comenzaron este trabajo. ¿Qué pasó en la catedral? Lo primero que empezamos fueron las naves laterales, que era lo relativamente más fácil, la decisión que se tomó, o sea, porque las vigas cuando empezamos a desmontar techo, vimos que estaban en muy mal estado. Las vigas, lo único salvable eran los elementos de barro, que la población normalmente le llama panetela, que es una losa de barro, se estaba en buen estado. Pero los elementos de unión, o sea, los matajuntas, que eran también de ácana, estaban muy deteriorados. ¿Qué se hizo? Se decidió hacer vigas de hormigón armado prefabricadas, que es lo que tienen las dos naves laterales de la iglesia catedral. ¿Qué hacer en la nave central? Ese era un gran problema que hacer. La armadura de cedro estaba completamente deteriorada. Conseguir esa madera en el país no era posible. Traerla del extranjero valía una fortuna. ¿Qué se hizo? Una cubierta de hormigón armado de viga y losa que a la larga permite cubrir la luz de 11 metros con una luz equivalente o una sección equivalente de hormigón de 6 centímetros. O sea, aprovechando las mismas formas del hormigón y las vigas, se hizo una cubierta de hormigón a 4 aguas y de esta cubierta de hormigón se dejaron unos insertos para colgar la armadura de cedro de las partes que se pudo recuperar. La torre fue el otro elemento que también estaba muy deteriorado. Los entrepisos se repararon todos y se reparó el Cristo Rey. Que el Cristo Rey era de ferro cemento
En el año, yo no me acuerdo si 32 o 33 fue que se terminó, que es una obra de ferrocemento, duró, bueno, muchos años, nosotros también lo reparamos, y se mantuvieron todo el esgrafiado que tienen las naves laterales, se copió un original que quedaba en un pedacito, y se hizo una plantilla y con eso hicimos el mismo esgrafiado que tenía las naves laterales. Los viacrucis eran de yeso. Como la iglesia estuvo tantos años sin techo, se deterioraron. En la entrada queda el único viacrucis que no se deterioró, que es de yeso, que bueno, como recuerdo de lo que existía en esta iglesia. Esto es un poco lo que se ha hecho en esta iglesia. La misa de toma de posesión del actual arzobispo de Camagüey, Monseñor Juan de la Caridad García, en agosto del 2002, figura entre los muchos acaecimientos trascendentales ocurridos en la catedral en lo que va del siglo XXI. Y es que este constituye un espacio referencial no solo como templo cimero del catolicismo en Camagüey, sino también como elemento hacedor de la cultura y del contorno de una ciudad donde las iglesias resaltan por doquier.